Hermanos, estamos ya en nuestra clase de los miércoles. La semana pasada estudiamos el tema del arrepentimiento y hoy vamos a estudiar el tema de la fe, ¿ok? Algunos de ustedes tienen allí sus notas, entonces vamos a iniciar con la fe, un tema muy importante. Bueno, ustedes lo recuerdan, por ejemplo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando un hombre tenía su hijo endemoniado, ¿verdad? Los discípulos de Jesús no podían expulsar al demonio y Jesús llegó después. ¿Y qué fue lo que le dijo este hombre a Jesús? Le dijo: ayuda mi incredulidad. Es decir, ayúdame a creer. El carcelero de Filipos, ¿lo recuerdan? Se iba a matar porque pensó que Pablo y Silas habían huido. Y luego él, temblando, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pedro le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Es decir, ten fe en el Señor Jesucristo. Y así podemos encontrar otros ejemplos en la Biblia acerca de la fe. Recuerdo a Pedro, ¿lo recuerdan? Cuando Pedro, muy impulsivo, cuando el Señor Jesucristo habló de que lo iban a apresar, lo iban a traicionar, lo iban a crucificar, y Pedro dijo: no, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, Pedro, en un sentido, su fe estuvo muy baja porque negó a Jesús, pero esa fe salvadora nunca desapareció, no por Pedro, sino porque el Señor Jesús le aseguró que su fe no iba a desaparecer. Andaba muy baja, ¿verdad? Pero no desapareció por la obra perfecta de Cristo. Entonces, entremos al tema de la fe. El principal requisito para recibir las bendiciones de la muerte y resurrección de Cristo es la fe en Jesucristo. Recuerden, Cristo murió y resucitó con un propósito. Entonces, todas las bendiciones que se derivan de su muerte y resurrección solamente las podemos disfrutar cuando tenemos fe en Cristo. La pregunta más importante en la vida es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como el carcelero de Filipos. La respuesta está en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. O sea, entonces esta fe en Cristo, la verdadera fe en Cristo, es completamente eficaz. Porque Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y la declaración: serás salvo. Impresionante, ¿no? No le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tal vez serás salvo. No, serás salvo, una realidad. Cristo enseñó también: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misma seguridad. Todo aquel que cree en Cristo no se va a perder, sino tendrá vida eterna. San Juan 3:16. Y Pablo el apóstol escribió: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una realidad. Una realidad. Serás salvo. Bueno, entonces, ¿qué es la fe? O sea, si la fe nos salva, ¿la fe es algo que produzco yo? ¿Me puedo salvar por mi fe, entendiendo que proviene de mí? ¿O de dónde viene la verdadera fe? Por eso es tan importante, ¿verdad?, ¿qué es la fe? La fe es, pues, el instrumento para obtener las bendiciones de la salvación de Cristo. Pero noten una palabra clave: la fe es el instrumento. ¿Por qué se usa esa expresión? Entre otras cosas, porque la fe no es la causa de la salvación, sino la fe
es el medio por el cual recibimos la salvación. El piano es un instrumento. ¿El piano puede tocar por sí mismo? Al menos este piano. Este piano no, ¿verdad? Incluso hasta los muy modernos, pero si tú lo desconectas o no le pones batería, pues no puede tocar, porque son instrumentos que necesitan que alguien más los ejecute. Entonces, si la fe es un instrumento, quiere decir que alguien provee este instrumento, que es la fe. Por eso debemos saber exactamente qué es la fe cristiana. ¿Qué entendemos por fe en Jesucristo? Una pregunta muy importante, fundamental. ¿Cuánta gente dice que cree en Cristo? En las campañas evangelísticas, que no son malas en sí mismas, se ha inventado la oración del pecador, ¿verdad? Entonces, ¿es mala la oración del pecador? No. Pero la mayoría de la gente que la hace no entiende qué significa. Y entonces piensan que por orar y decir que creen en Cristo ya son salvos. ¿Será que de eso habla la Biblia acerca de la fe? Buena pregunta. Primeramente, la fe está basada en el conocimiento. Y aquí recordamos nuestras clases del catecismo de Heidelberg, ¿lo recuerdan? La verdadera fe. La fe en Cristo requiere un conocimiento de Cristo. La fe siempre debe tener un objeto, ya sea una persona o una cosa. Claro, ¿en quién vas a creer? Nadie puede tener fe en blanco en nada. Pues sí. ¿Crees en algo? Sí. ¿En qué? No sé. No, pues eso no es fe. La naturaleza misma de la fe es tener un objeto donde pones tu fe. La fe cristiana tiene a Cristo como objeto, es decir, como la meta, como el objetivo, es en Él en quien tú crees. Es necesario entonces saber algo sobre Cristo antes de que alguien pueda creer en Cristo. Es muy necesario, ¿no? Porque si no sabes nada de Cristo, ¿cómo puedes creer en Cristo? O dicho de otra manera, es muy importante que sepas de Cristo lo correcto, porque entonces no estarías creyendo en el Cristo verdadero de la Escritura, de la Biblia. Afortunadamente no tenemos que saberlo todo. Recuerden que hemos tratado esta pregunta varias veces. ¿Cuánto debo saber? No tenemos que saberlo todo. De hecho, lo que tenemos que saber es muy poco. Pero cuando decimos muy poco no significa algo simplista. Significa algo esencial, fundamental, y que eso poco sea correcto. Dios ha hecho el camino para llegar a Cristo tan sencillo que un niño pequeño puede conocerlo. Pero por poco que sea nuestro conocimiento, debemos saber algo. El mínimo, lo mínimo que debemos saber se encuentra en las palabras de Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, el peor de los pecadores. Si tú crees que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores como tú, como yo, entonces eres salvo. Pero claro, aún esta declaración presupone que sabemos que Cristo realmente vino al mundo. ¿Y qué significa que vino al mundo? Quiere decir que Cristo, si vino, ya existía, preexistía. Y entonces, ¿quién era, verdad, antes de venir al mundo? Entonces, ¿se dan cuenta? Se necesita algo, aunque sea mínimo, pero debe haber algo de información, de conocimiento sobre Cristo. Se trata de saber quién es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios verdadero, el Hijo eterno del Padre. Claro, porque si decimos que Cristo vino, es que alguien más lo envió. Eso implica conocer ciertos hechos sobre Él. Vino al mundo,
nació de una virgen, vivió sin pecado y por último fue crucificado a las afueras de Jerusalén. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso implica saber por qué murió y por qué resucitó. ¿Por qué vino a salvar a los pecadores? Esto implica, Él murió y resucitó porque vino a salvar a los pecadores. Esto implica saber a qué pecadores vino a salvar. Yo soy un pecador, el peor de los pecadores. Entonces, por mí murió Cristo y vino por mí. Entonces aquí estamos enfatizando solamente que un cristianismo que carece de un conocimiento, aunque sea mínimo, pues uno ya pone en duda si es una iglesia cristiana, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Tampoco se requiere que seamos expertos, ¿verdad? Y que hayamos leído toda la Biblia. El carcelero de Filipos nunca había leído el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía todavía. Estaba en su formación, ¿verdad? Mediante la predicación y el ministerio de los apóstoles. Pero el mensaje que ellos le dieron al carcelero lo creyó. Pero ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo creer realmente para ser salvo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Comentarios. Entonces la fe está basada en un conocimiento, aunque sea mínimo. Y ese conocimiento lo da Dios en su palabra. Hermano Julio. La forma en la que lo está explicando ahorita, como el tema anterior al arrepentimiento, luego la fe, más o menos es un orden. Sí, claro. Como dijimos, fe y arrepentimiento y fe van juntos, no podemos separarlos, podemos distinguirlos para su propósito de estudio, pero cuando el evangelio llega a la vida de alguien, produce ambas cosas, produce arrepentimiento y fe. No es que produzca solo arrepentimiento y no fe, porque entonces no sería un verdadero arrepentimiento. O que produzca fe sin arrepentimiento, no puede existir, hermana Lena. Podría haber una excepción en niños. Yo creo que en la forma sí, hermana, porque los niños que mueren en su infancia y son hijos del pacto, nosotros creemos que esos niños son salvos, ¿verdad? Entonces, creo que Dios tiene su forma misteriosa en el sentido bíblico de la palabra de actuar en ellos. Es decir, leemos que Juan el Bautista, por ejemplo, cuando lo visitó María, ¿verdad? El niño saltó en el vientre de su madre, dice, y el ángel le dijo a su papá, ¿verdad? Que este niño sería grande, lleno del Espíritu Santo. Entonces, desde el vientre ya él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ¿puede salvar a un niño? Claro que sí. ¿Puede producir arrepentimiento en un niño? Claro que sí. ¿Puede producir fe en un infante? Claro que sí. No como en el caso de un adulto, pero tiene que producirlo porque esa es la vía de salvación, arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo sabe cómo hacerlo, nosotros no. Correcto, hermana. No hay necesidad de que haya debe haber una confesión del corazón, ciertamente, pero para un adulto en condiciones normales, la Biblia asienta el patrón de que debe haber una confesión verbal, ¿verdad? Es decir, creo en Cristo, ya sea a Dios o a Dios por medio de la iglesia visible, ¿verdad? En que un hermano confiesa sus pecados, se arrepiente, o lo que nosotros llamamos profesión pública de fe. O sea, pero la confesión sí tiene que haber en primer lugar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Sí. El arrepentimiento, forzosamente una persona que tiene el Espíritu de Dios tiene que tener arrepentimiento y cambio de vida. Correcto. Porque pues, analizar que cómo está la iglesia ahora, que muchas veces decimos que tenemos el Espíritu de Dios. Sí.
hay que analizar eso con más cuidado también, porque es una pregunta importante, hermana. Recuerden que la vida cristiana es un nuevo nacimiento. Entonces, hay un arrepentimiento fundamental de nuestros pecados, ¿verdad? Pero todavía no hay madurez. Estamos naciendo de nuevo y vamos aprendiendo. Entonces, ese arrepentimiento fundamental para salvación lo da el Señor. Pero ya en la práctica de la vida cristiana, en el crecimiento, en el desarrollo, uno va a ir viendo que tiene que cambiar su conducta, tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y va a ir descubriendo muchos aspectos y áreas de su vida que ofenden a Dios y tiene que arrepentirse. Tenemos muchos hábitos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir dejando esos hábitos pecaminosos. Pero sí debe haber un cambio, hermana. Debe haber un cambio, aunque progresivamente, aunque claro, no todos los cristianos alcanzan la misma madurez o desarrollo que otros. Bien. Y sí, exacto, hermana. Hay gente que vive en pecado y en última instancia solamente Dios sabe si hay un verdadero arrepentimiento o no, ¿verdad? Tal vez en algún momento dado sí podamos aplicar con certeza lo que Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Si una persona dice que está arrepentida, pero en efecto no muestra ningún cambio básico, fundamental, entonces uno puede decir, bueno, probablemente no seas cristiano, ¿verdad? O cristiana. Buena pregunta. Otro elemento de la verdadera fe es la convicción. Ok, uno puede saber mucho de Cristo, ¿saben? Hay gente que en teología se le conoce como liberales, ¿verdad? Liberales. En términos bíblicos diríamos mundanos, es decir, que se dejan llevar por las ideas no cristianas, o profanos, como Esaú, ¿lo recuerdan? Profanos, que se burlan de la fe, pero que conocen la Biblia. Hay gente que dice, yo no quiero nada de eso, pero voy a leer la Biblia y me voy a informar bien para ir en contra de los cristianos. Bueno, esa persona tiene mucho conocimiento, pero no tiene verdadera fe. Así también pueden haber muchos en la iglesia que lean la Biblia, pero no tengan una verdadera convicción, convencimiento. Y no Hebreos 11:1 así lo dice. La fe es la certeza, la convicción. Saber de Cristo, sin embargo, no es necesariamente lo mismo que creer en Cristo. Noten, aunque la fe incluye conocimiento, pero puro conocimiento no es fe en Cristo. Muchas personas saben mucho sobre Cristo, pueden haber leído la Biblia de principio a fin muchas veces, pero no creen en Cristo. Tener fe en Cristo es estar convencidos de que Cristo es la verdad. Un asentimiento, un convencimiento de la mente es necesario. Sí, dice el verdadero creyente, Cristo es lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Sí, hermana. Los mismos demonios saben. Claro, lo saben como dato, como información, pero no entregan su vida a Cristo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero obviamente debe haber una convicción. No solamente una convicción intelectual, diríamos, hermana, sino una convicción que nace del corazón, de arrojarse o acudir y tirarse a los brazos de Cristo con toda confianza. Entonces, la convicción es muy importante. Y esto es importante de enfatizarlo porque puede haber una convicción un poco disfrazada, influenciada por el sentimentalismo o el emocionalismo, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, sí, amo a Cristo, estoy convencido, pero su vida muestra otra cosa. Pero también podemos caer en el extremo opuesto de que seamos muy fríos y secos y entonces digamos, sí, estoy convencido de que Cristo y conozco la doctrina, pero uno dice, pues como que te falta un poco de emoción y de sentimiento, de expresar realmente que estás convencido, ¿verdad?, de que amas a Cristo. Debe haber un buen balance para no irnos a los extremos.
Pero la fe es una convicción basada en evidencia suficiente para convencer a la mente. Y claro, ¿dónde está esa evidencia? La encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. A menos que el intelecto esté convencido, nadie puede creer de verdad. Y noten aquí un punto muy importante. Si la fe requiere conocimiento y la fe requiere convencimiento de lo que conoce, entonces en el cristianismo bíblico no hay un conflicto entre la fe y la razón. No hay. Porque la razón fue creada por Dios. Entonces, la fe no es un salto en la oscuridad. No es un salto al vacío. La fe no es credulidad en el sentido negativo de la palabra. No es que creo sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba, sin ninguna razón, sin ninguna justificación. Eso es una credulidad no bíblica. Otros le llaman fideísmo, ¿verdad? De fe. Una fe que no tiene contenido. Eso no existe. No existe. Entonces, la fe no está peleada con la razón. La razón es un órgano que Dios creó, puso en nosotros y quiere que esa razón la utilicemos, entre otras cosas y principalmente, para entender quién es Cristo y dirigir nuestro pensamiento a Cristo. Pero no dejes que la duda te lleve a la desesperación. Entonces, si la fe implica conocimiento, vas a usar tu razón, ¿verdad? Y vas a decir, bueno, esto no me convence, o debo de creer hasta que entienda completamente todo, o hasta que ya no tenga ninguna duda. Es una buena pregunta. Bueno, en realidad nadie, hasta fuera de la fe cristiana, nadie puede vivir hasta que haya resuelto todas las dudas de su vida. Nadie. Toda la vida se mueve con base a la fe. ¿Lo quieres aceptar o no? Toda la vida es así. Ejemplo. ¿Tú crees que mañana vas a despertar para ir a trabajar? Sí, creo que sí. ¿Verdad que sí? O sea, la gente no lo dice así explícitamente, pero todos actuamos con base en la fe. En la fe de que mañana va a salir el sol, ¿verdad? O en la fe de que no me va a dar un paro cardíaco y ahí quedo en la cama. Todos actuamos con fe. Lo crucial es en quién crees, qué tipo de fe tienes. Pero decía yo, nadie en la vida, no hay ni una persona en el mundo, ni ha habido, ni hay, ni habrá, que diga, ahora sí voy a vivir porque ya tengo resuelto todas mis dudas. En orden de importancia, primero viene la vida, ¿verdad? Y después a resolver los problemas. No puedes decir, primero voy a resolver mi problema, después voy a vivir. Entonces, no dejes que la duda te lleve a la desesperación. ¿Hay cosas que dudas, hermanos? Claro que sí. Hay muchas cosas que lees en la Biblia y dices, ¡ay, eso de qué se trata! No lo entiendo. A todos nos pasa. Pero por eso vas a decir, ¿no voy a creer en Cristo? No. Cristo es muy paciente y comprensivo con los que dudan honestamente. Porque si hay una duda honesta, ¿cierto o no? En que inquieres, investigas y dices, quiero conocer más, no soy seguro. Bueno, eso no es malo en sí mismo. Incluso Tomás, uno de sus discípulos, dudó de que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Dijo que no creería que Cristo había resucitado hasta que hubiera metido la mano en el costado de Cristo y metido los dedos en las huellas de los clavos. Escucha a Jesús cuando habla con ese discípulo que duda, con el discípulo dudoso. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Impresionante. El Señor, hermanos, no se molesta con nosotros cuando dudamos de algo. Pero recuerden, hay una duda que te puede llevar a la negación de Cristo. Y esa es una duda que te lleva a la muerte, como la tristeza según el mundo. Uno pudiera decir, la duda según el mundo lleva a la muerte.
La duda según Cristo te lleva a la vida. ¿Por qué? Porque te lleva a querer conocer más y más de Cristo. Y además, en un momento determinado de tu vida vas a llegar a comprender, o más bien a aceptar, que nuestra mente es finita y no podemos comprender todas las cosas. Entonces, Jesús no le dice a Tomás, no lo reprende, pero sí lo exhorta a que crea en Cristo. Si había visto la evidencia de todos los discípulos que le están diciendo, el Señor ha resucitado, Tomás, Él ya vino, estuvo con nosotros, hubiera creído. Por eso Jesús lo exhorta, pero no lo reprende porque haya dudado propiamente, porque todos dudamos, ¿verdad? De la misma manera, ¿cuál sería la aplicación para nuestro día? Para nuestra propia persona. No esperes a entender toda la Biblia para creer. No esperes a comprender cómo es Cristo en toda la extensión de la palabra, su naturaleza divina, su naturaleza humana, que Él, etcétera, etcétera. O sea, porque nadie puede llegar a comprender a Cristo en toda la extensión de la palabra. Tendríamos que ser Dios mismo. Entonces, dudas en algunas cosas, que eso no te detenga para creer en Cristo. Cree en Cristo. Recuerden otra vez, no hay ningún ser humano en la tierra, así sea el ateo más empedernido que haya, que diga, ya resolví todo y por eso soy ateo, ¿no? Y por eso sigo la ciencia. Claro, es una forma irónica de hablar, ¿verdad? Porque no hay nadie que diga, voy a vivir porque ya resolví todo. No. Hay cosas que te harán dudar, hay cosas que dirás, eso tal vez no es cierto, pero no, deposita tu confianza en Cristo y Él traerá convicción a tu vida. A ti te hace la misma invitación. Cristo, de entre todos los hombres, da la bienvenida a la investigación. Sabe que cuanta más gente lo investigue honestamente, más esperanza habrá de que crean en Él. Cuando Tomás vio con sus propios ojos a Cristo resucitado, de pie físicamente ante Él, exclamó, Señor mío y Dios mío. Tomás quedó convencido, el incrédulo se convirtió en creyente. La fe no es algo aparte de la mente o contrario a la mente, como argumentarían algunos intelectuales. No, la fe comienza con el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento debe llevarnos a la convicción, a la certeza de que Jesús es de hecho el Hijo de Dios. Entonces, dos elementos de la verdadera fe: conocimiento, convicción. Y el tercero es confianza. Confianza. ¿Alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? ¿Alguna pregunta o comentarios? Si alguien dice que Jesús no es Dios, eso ya no es duda, ¿verdad? Es negación. Interesante, hermana. Pienso que si alguien que estudia la Biblia, que puede ver en la Biblia, que enseña la divinidad, la deidad de Jesús, y contrario al testimonio de la Escritura, niega que Jesús sea Dios, esa persona está negando la fe. El caso de los fariseos, que no quisieron reconocer las obras que testificaban que Jesús realmente era Dios, como expulsar a los demonios, y entonces la atribuyeron al diablo mismo. Ellos ahí estaban negando rotundamente y excluyéndose ellos mismos por su incredulidad de la salvación. Ahora, no quiere decir que alguien que dude y que niegue que Cristo es Dios, en algún momento determinado no pueda, por la obra del Espíritu Santo, ser iluminado, regenerado y arrepentirse de ese pecado, y entonces es salvo. Pero si alguien persiste en la negación de la deidad de Cristo, pues el único salvador es Cristo, que es Dios. No te puede salvar un Cristo humano o un Cristo angelical,
si no es Dios, simplemente no te puede dar vida eterna? Buena pregunta, ¿verdad? No es una pregunta que se puede responder de un sí o no así nada más, ¿verdad? Ponerlo en perspectiva. De ahí nuestra preocupación de mucha gente que se llaman cristianos pero niegan que Jesús es Dios. Un caso de ellos clarísimo son los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Pero no solamente con negarlo con la palabra, sino con nuestra propia vida. Por otro, podemos decir que tenemos fe, pero en nuestra propia vida se puede ver que no. Exacto, hermana, así es. O sea, la negación de la deidad de Cristo, buen punto, no solamente es doctrinal, sino también moral. Es decir, vivir ofendiendo y pisoteando el nombre de Cristo porque simplemente pensamos que es cualquier otra persona, ¿verdad? Muy bien. Confianza. Detenerse aquí sería perderse una parte esencial de la fe. Puede que sepas mucho sobre Cristo. Puedes estar convencido más allá de toda duda de que Cristo es el Hijo del Dios vivo. En ese sentido, hermana Arlene, lo que dijiste hace rato, hasta los demonios creen y tiemblan y dicen, sí, o sea, hay un Dios, ¿verdad? Y me va a juzgar, estoy convencido, pero no confían en Él. Pero en el mejor de los casos solo tienes una fe intelectual, lo que se llama una fe histórica. ¿Por qué histórica? Porque solamente crees en los datos acerca de Cristo, lo que la historia te dice de Cristo, por así decirlo, pero todavía no tendrías fe salvadora. La fe en Cristo que realmente se aferra a la salvación de Cristo requiere una confianza en Cristo. La Escritura dice que incluso los demonios creen y tiemblan. Saben perfectamente quién es Cristo, están absolutamente convencidos de su sabiduría, su poder y su gloria, pero no confían en Cristo, confían en sí mismos. Eso fue lo que hizo Judas precisamente. Él, hermanos, comprendió que había entregado sangre inocente y si hubiera confiado en Cristo, hubiera acudido a Cristo. Pero él confió en sí mismo, y confiar en uno mismo es la puerta que nos lleva a la muerte. Porque ¿quiénes somos nosotros para confiar en nosotros mismos y pensar que todo irá bien? Muchas personas son exactamente así. Saben quién es Cristo e incluso pueden creer que resucitó de entre los muertos, pero nunca confían en Él. Prefieren confiar en sí mismos, en su propio carácter o en sus buenas obras. Se niegan a confiar en la persona y la obra de Cristo para la salvación. Una vez le preguntaron a una pobre pero perspicaz o mujer cristiana inteligente qué era la fe. Ella respondió: soy ignorante y no puedo responder muy bien, pero creo que es tomarle la palabra a Dios, es decir, creer la palabra de Dios. Qué rica en sabiduría era en realidad. Eso es precisamente la fe, es tomarle la palabra a Cristo. Recuerden, es una expresión en español que usamos, ¿verdad? Que cuando alguien dice algo, dice, te voy a tomar la palabra, ¿verdad? Te voy a tomar la palabra. Si alguien dice, bueno, el viernes voy a traer unos tamales, ¿verdad? Y voy a traer champurrado, pues ¿qué decimos? Te voy a tomar la palabra, ¿verdad? Para que lo traigas. Es tomarle la palabra a Cristo y creer que todas las promesas que nos hace las quiere y puede cumplir. La fe en Jesucristo es una gracia salvífica, es un regalo que nos salva, por la cual recibimos y nos apoyamos solamente en Él para la salvación, tal como se nos ofrece en el Evangelio. Pero si es una gracia, recuerden que en la Biblia la palabra gracia, charis, en griego, significa que es un regalo que alguien más nos da. Esta es una definición bonita del Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 86. La fe no es hacer algo, no es ganar algo en sí misma, ¿verdad? La fe no es hacer nada, es recibirlo todo. Cristo ya logró la salvación de su pueblo en la cruz. El perdón de los pecados y la vida eterna son dones, regalos que no hay que ganar, hay que recibir. A todos, dice Juan 1:12,
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten cómo Juan como que define lo que significa recibir. Y dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y uno puede ir a la inversa. Los que creen en su nombre son todos los que han recibido. Entonces la fe es recibir, aceptar lo que alguien más te da. Juan Calvino decía, no te he merecido por mi amor, oh Cristo. Porque hay mucha gente que piensa así. Es que yo amo a Cristo mucho, mucho, entonces Él me tiene que salvar. Y ya convierten su fe o su amor en una obra que gana algo. Tú, dice, me has amado por tu propia voluntad. Vengo a ti desnudo y vacío, y aquí lo encuentro todo. Un oficial del ejército romano envió mensajeros para pedir a Jesús que curara a un esclavo moribundo. ¿Lo recuerdan, hermanos? Señor, le dijo, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra, dice. El oficial romano conocía a Cristo, estaba convencido de que lo necesitaba y estaba dispuesto a tomar su palabra, es decir, a confiar en Cristo. Jesús se asombró. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es la fe cristiana, hermanos. Le toma la palabra a Dios, confía en cada promesa, se apoya en Él en las pruebas de la vida y confía en su gracia perdonadora, y después de recibir a Cristo, debemos seguir descansando en Él. Siempre. La verdadera fe no solamente descansa y confía en Cristo para ser salvo, sino durante toda la vida cristiana confía y descansa en Cristo. La fe no es algo que se ejercita una sola vez en la vida, es un ejercicio diario. Vivimos por la fe y debemos descansar cada día en Cristo. Vamos a parar allá porque ya se acabó el tiempo y los niños van a participar. Pero preguntas, hermanos. Para la siguiente clase dejaremos el punto 4, la evidencia de la fe salvadora, que es lo último. ¿O lo miramos? ¿Lo estudiamos de una vez? Yo creo que sí, ¿verdad? No han salido los niños. La evidencia de la fe salvadora. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. La salvación no se basa en cómo vivimos, sino únicamente en la obra de Cristo en la cruz. Recibimos esa obra como un don o regalo a través de la fe. Las buenas obras no salvan, pero siempre son el resultado de la fe, porque la fe nos une a Jesucristo. Debido a su vida en nosotros, haremos buenas obras. Porque somos salvos, viviremos por fe. Nuestra fe obra por el amor. Entonces, que quede claro, no hacemos buenas obras para salvarnos, sino porque ya nos salvó Cristo. El resultado de la verdadera fe es hacer buenas obras. Eso evidencia de que tenemos una verdadera fe. Esta vida cristiana que resulta del verdadero arrepentimiento y fe será el tema de nuestro próximo capítulo. Bueno, ya creímos, somos salvos. ¿Ahora qué? La siguiente clase, ¿verdad? La siguiente semana. Muy bien, vamos a terminar con una oración y pedir al hermano que termine con la grabación para que vengan los niños. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo de reflexión en el tema fundamental de la fe. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Ayúdanos a no ser incrédulos, sino a creer en Cristo nuestro Señor. Cada día más. Amarle cada día más. Conocerle cada día más. Estar convencido cada vez más y confiar en Él cada vez más. En su nombre oramos. Amén. Amén.